hoy día para que la puedan terminar. Ya hoy día ya es el último plazo. Yo sé que la mayoría de los que están aquí rindió la prueba del libro, que era el niño del pijama rayas, pero para quienes no hayan alcanzado, no hayan podido y me hayan justificado, pueden hacerla hoy día sin dificultad. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Chiquillos, voy a hacer algunas preguntas después, así que si pueden ir respondiendo en el chat, mejor, para que no estemos todos gritando al mismo tiempo y no nos confundamos. ¿Ya? Voy a compartir entonces a proyecto. Bien. ¿Se ve bien la pantalla, chiquillos? ¿Sí? Súper. Ya. Entonces, como les dije anteriormente, hoy día vamos a ver cómo extraer información explícita e implícita. ¿Ya? Objetivo, tenemos dos objetivos hoy día. El primero es extraer información explícita e implícita de un texto, ya que es como vamos a comprender nosotros cómo hacerlo, ¿ya? Y después vamos a comparar un relato bíblico con un mito griego. Vamos a hacer comparaciones de ambos, yo los voy a colocar en video y también tengo el texto de cada uno. Y además de comparar y ver las similitudes o diferencias que haya, vamos a ver qué información explícita encontramos y cuál es la implícita que podemos nosotros ahí comprender, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar. Recordar qué es la información explícita, ¿ya? La información explícita son todas aquellas ideas que el autor nos va a comunicar de manera directa, que van a estar claramente escritas en un texto, ¿ya? Si lo que aparezca, por ejemplo, el nombre de algún personaje, el lugar donde vivía, ¿ya? Vamos a tener entonces la información directa y clara, ¿ya? No vamos a hacer un supuesto de cuántos años habrá tenido, ¿ya? No vamos a hacer un supuesto de en qué lugar vivía la persona o qué era lo que sentía, sino que lo vamos a saber de manera exacta, ¿ya? Porque siempre va a estar ahí escrito, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Este texto se llama No más al revés, ¿ya? Y dice, Nahuj Said es el nombre al revés de alguien que hasta ahora ha vivido al revés. Nació con los pies por delante, aprendió a brillar antes que a caminar, a leer antes que a hablar. Fue padre antes de casarse y se casó antes de titularse. Obtuvo un buen trabajo antes de partir de abajo y terminó perdiéndose antes de saber dónde estaba parado. Hoy, en prisión, está listo para nacer después de haber muerto. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto qué aprendió a hacer el protagonista antes de caminar, antes de aprender a caminar, yo tengo la información explícita acá. Aprendió a bailar antes que a caminar. Entonces, yo ahí puedo decir que el protagonista aprendió a bailar antes que caminar. Después yo les pregunto, ¿dónde se encuentra hoy el protagonista? Y aquí abajito dice, hoy, en prisión. ¿Ya? Independiente de lo que venga después, hoy el protagonista se encuentra en prisión. ¿Ya? Se entiende entonces que la información está explícita porque aparece escrita ahí en el texto y yo solamente tengo que copiar y pegar. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Dice, ahora vamos a ver la información implícita. ¿Qué es lo implícito? ¿Qué es? Son aquellas ideas que el autor comunica de forma indirecta. O sea, a mí no me las escribe. No están de manera clara. Yo no puedo, no es algo que yo observe y diga, sí, aquí está. Esto es. ¿Ya? Porque no están escritas de manera exacta en el texto, sino que son como una sugerencia. Te van dando pistas para que tú las puedas encontrar, te dan algunas ideas. Entonces ahí cuando a uno le cuesta más comprender un texto, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí el mismo ejemplo de nuevo, del mismo texto, que es no más al revés? Tomando en cuenta, dice, la última oración del texto, ¿qué crees que ocurrirá con la vida del protagonista? Que es esta que aparece aquí abajo. Hoy, en prisión, está listo para nacer después de haber muerto. ¿Qué ocurrirá con el protagonista? ¿Qué irá a pasar con eso? Si alguno puede responder en el chat, si tienen alguna idea de qué puede ser, a qué nos estaremos refiriendo, qué pasará con el personaje.
para yo poder después también darles la idea más clarita. Ya, les voy a ir explicando. Ya. Cuando dice entonces, hoy en prisión está listo para nacer después de haber muerto, nosotros podemos dar por entendido que él estaba sufriendo mucho, ya que él no lo pasó bien o que no está bien en prisión y que está listo para nacer después de haber muerto es que cambiará, ahí como dice Santiago, que cambiará, que él está listo para tener una nueva vida. Quizás si él cometió un error y cayó en prisión, ya no lo volverá a hacer. Y él quiere nacer de nuevo porque quiere ser una persona diferente, ¿ya? Como dice Santiago, él va a cambiar, ¿ya? Y en la parte número 2 dice, terminó perdiéndose antes de saber dónde estaba parado. ¿A qué se referirá con esto? ¿Cuál es la idea que podrá tener el texto? ¿Dónde sale? A ver. De aquí, se obtuvo un buen trabajo antes de partir de abajo y terminó perdiéndose antes de saber dónde estaba parado. A ver, vamos a ver ahí en el chat. Ya que no supo valorar su vida. Claro que a lo mejor él tenía cosas buenas y en realidad se equivocó y tiró todo por la borda. Ya él no logró darse cuenta de lo que tenía y se equivocó antes. Entonces, una vez después en prisión, él recién se pudo dar cuenta que en realidad se había equivocado. Bien, chiquillos, que él no valoró en realidad lo que tenía anteriormente. Muy bien. Ya. Además de este texto, nosotros habitualmente estamos eh, extrayendo información implícita. ¿Ya? ¿En qué momento yo infiero algo? ¿Ya? Que cuando uno infiere algo es porque es precisamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo observo que muchas personas salen con abrigo a la calle, puedo inferir que hace mucho frío afuera. ¿Ya? Si yo veo que la gente está saliendo muy abrigada, con gorros, con bufandas, con todo, yo puedo inferir que hace frío, ya sin necesidad de que a mí alguien me diga hace mucho frío afuera, ¿ya? Si observo también, por ejemplo, que hay una nube negra, ¿ya? Que hay una nube muy gris arriba, uno dice, ah, yo creo que va a llover, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha pasado, no sé si han escuchado que eh, hay gente mayor, por ejemplo, que dice que le duelen las rodillas, ah, me duelen las rodillas, va a llover, ¿ya? Que ellos por sentir que les duele algo, creen que después va a llover. Entonces ellas infieren, o ellos infieren que porque les duele algo, va a llover o va a pasar algo después, ¿ya? O cuando dicen, no sé si han escuchado ustedes, bueno, eso va en los refranes que después les voy a nombrar, así que me voy a guardar el ejemplo un ratito, ¿ya? Y, por ejemplo, también, eh, si observamos que la gente sale llorando del cine, podemos inferir que se trataba de una película muy triste o una película muy emocionante también, ¿ya? Porque a veces la gente no solamente llora por tristeza, sino que también por emoción, ¿ya? Vamos ahí entonces a ver ahora otro ejemplo. Dice, nosotros siempre estamos descubriendo información implícita, como les dije anteriormente, en los poemas, en las canciones, chiquillos. Ya hay que tener harto ojo, a veces ustedes cantan canciones y ni siquiera saben a lo que se están refiriendo, tienen que analizarlas bien. En las películas, ocurre muchas veces que distintas personas ven una misma película y la entienden de diferentes formas, ¿ya? No sé si les ha ocurrido que a veces uno dice, no, pero se trataba de esto. No, lo que el personaje quería no era esto, sino que otra cosa, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ir compartiendo esa información para llegar realmente a cuál es la de verdad, ¿ya? Entonces, ¿dónde más? En los textos narrativos, los libros a veces también los entendemos diferentes, en los refranes y en todas partes en realidad. Nosotros siempre estamos descubriendo información implícita, ya no es que ustedes no sepan hacerlo, sino que es falta de práctica al momento de leer, ya, porque ustedes en el día a día siempre infieren cosas, ya. Cuando ustedes, por ejemplo, dicen, no, mejor no voy a hacer esto porque mi mamá se puede enojar, o porque mi papá se puede molestar, ya, uno infiere que si hace eso, sus padres se van a enojar, ya. O yo, por ejemplo, inferí que algunos de ustedes habían visto la película y no habían leído el libro sin necesidad de preguntarles,
solamente por las preguntas que ustedes no respondieron o por las preguntas en las que ustedes se equivocaron en la prueba del libro. ¿Ya? Yo lo inferí, yo no les pregunté uno a uno, ¿usted leyó el libro o vio la película? Sino que yo solita me di cuenta porque lo analicé, ¿ya? ¿Cómo más? Si yo te digo, por ejemplo, abre la ventana, el mensaje lleva implícita la información de que la ventana está cerrada. Si yo a ustedes les digo, abre la ventana, yo no les digo, abre la ventana porque está cerrada. Ustedes infieren, están ahí de manera implícita que la ventana está cerrada. Si te digo, abre más la ventana, es porque a lo mejor tú abriste la ventana, pero solo un poco, o porque la ventana está entreabierta, ¿ya? No solamente, no solamente porque esté completamente cerrada, ¿ya? Ahora la otra, por ejemplo, en el refrán, cuando uno dice, casa de herrero, cuchillo de palo. Casa de herrero, cuchillo de palo. ¿A qué se refiere eso? Si yo, por ejemplo, les digo, ya, yo soy profesora y a mi hija le va pésimo en el colegio. A mí probablemente alguien me va a decir casa de herrero, cuchillo de palo. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se referirá? Escríbanme en el chat, chiquillos. Escríbanme nomás, yo no tengo ningún problema. Patito, las notas todavía no. Una vez que todos terminen de dar las pruebas, yo voy a poder entregarlas. Por si acaso. Pero volviendo a lo otro, al refrán, ¿a qué se referirá? Si, por ejemplo, yo fuera chef, fuera cocinera y yo nunca cocinara en mi casa. Ya, miren, les voy a explicar. Cuando uno dice casa de herrero, cuchillo de palo, es porque uno asume de que si es herrero, ya no va a tener un cuchillo de palo, sino que algo de metal, ¿ya? Lo mismo pasa que, por ejemplo, uno puede decir, ay, si uno es profesor, su hijo le tiene que ir bien en el colegio. Entonces, por eso va, a que no es como debería ser, ¿ya? Sino que es algo distinto. Ahora, cuando yo les digo de tal palo, tal astilla, cuando ustedes, algunos de ustedes le han dicho, uy, de tal palo, tal astilla, en comparación con sus papás, con sus mamás, ya eso pasa, ahí yo infiero que usted y su mamá actúan de la misma forma, o que usted y su papá actúan de la misma manera, que tienen la misma personalidad, que responden de la misma forma, ya ahí uno lo infiere, uno no necesita que me digan, no, ellos son igual. Muchas veces se ocupa el término de tal palo, tal astilla, y es porque uno va a inferir, ¿ya? Y se va a dar cuenta de que en realidad se parecen mucho y que tienen características muy parecidas, ¿ya? Otro ejemplo, vamos a ver, chiquillos. Vamos a ver otro. Dice, el texto, la niña lloraba porque se le rompió su muñeca. Esa muñeca se la regaló su abuela. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso. Ella quería su muñeca rota. ¿Qué hacía la niña entonces? ¿Qué estaba haciendo la niña al principio? Estaba llorando, ¿cierto? Muy bien, Pato. La niña estaba llorando. Y yo eso lo sé de manera explícita porque está escrito. La niña lloraba. ¿Qué estaba haciendo? Lloraba. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué estaba llorando la niña? ¿Aparece escrito? A ver, vamos a ver aquí en el chat. Sí, porque se le rompió su muñeca. Entonces, la niña lloraba porque se rompió la muñeca. Y eso también lo encontramos de manera explícita. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el estado de ánimo de la niña? ¿Cuál es el estado de ánimo de la niña? Está triste. Está triste porque se le rompió la muñeca. Muy bien, chiquillos. Y eso yo lo infiero. ¿Ya? Yo lo infiero porque la niña está llorando por algo. A mí me dijeron por qué estaba llorando, pero yo no sabía si estaba triste. A lo mejor a alguien le gusta romper cosas y estaba feliz, pero no. Ella estaba triste por su muñeca y ustedes lo lograron identificar. Y ahora, ¿por qué seguía queriendo su muñeca rota? ¿Por qué ella seguía queriendo esa muñeca? Ahí está, muy bien, Cristóbal. Apenada también Javiera, bien súper, ya que ella estaba triste o apenada, y porque le tenía cariño, porque se la dio su abuela, ¿ya?
Ahí dice porque le gustaba esa muñeca, sí, pero va un poquito más allá, sino que era un regalo de su abuela. Ya esa muñeca se la regaló su abuela. A lo mejor ella tenía algún cariño en especial. Ya, si a mí no me dijeran que esa muñeca se la regaló su abuela, a lo mejor yo puedo decir que a ella le gustaba mucho nada más. Ya, pero ella tenía un sentimiento más allá porque la muñeca se la había regalado a alguien especial. Ya, bien chiquillos, súper. Ya. Aquí hay otro ejemplo más de algo que nos pasa a diario. ¿Ya? Yo encontré este texto en internet y me llegó bastante porque yo se los puedo contar como experiencia también. Ya dice, fíjense que en el mensaje quiero un café con leche, hay mucha información que se deduce del contexto o de las costumbres de los sitios, o sea, del lugar donde nosotros nos encontremos. Esa información está implícita en el mensaje y se infieren, según los casos, una serie de datos que no aparecen en él, ¿ya? Es decir, que están implícitos por razones de costumbre, ¿ya? Es porque se da por hecho algo, ¿ya? Así, el camarero podría preguntarnos sobre el tamaño de la taza e implícitamente sobre la cantidad de producto, ¿ya? Sobre la cantidad de café respecto a la leche, sobre la temperatura de la leche, llevando implícito que el café es caliente, ¿ya? Yo lo doy por hecho. Sobre el tipo de café o de leche, ¿ya? ¿Cuándo ocurre esto? Yo, chiquillos, a varios de ustedes les he contado que yo trabajé en una cafetería de las grandes cadenas, muy conocida, ¿ya? Yo trabajé en Starbucks durante 3 años y llegaba algunas personas, ¿ya? Yo tenía clientes frecuentes, que se le llama. Entonces yo veía, por ejemplo, a don Daniel. Oh, llegaba don Daniel y yo ya sabía que don Daniel quería un latte vainilla. Ah, perfecto, yo le pintaba, marcaba su vasito y le ponía el nombre porque yo ya infería lo que quería, ¿ya? Pero a veces uno llegaba, le marcaba el vasito, le escribía y decían, no, no quiero lo de siempre, porque querían otra cosa. Uno infería que él iba a tomarse el mismo café que tomaba todos los días, pero de vez en cuando te decían que no, ¿ya? O a veces uno preguntaba lo de siempre y ya sabía lo que quería, sabía que era su café y su sándwich, pero a veces te decían directamente que no era así. Ocurría también que llega la gente, a veces o ustedes mismos, cuando se van a comprar un helado, por ejemplo, o un café, el mismo ejemplo. ¿De qué tamaño? Y ustedes dicen, normal. Pero ¿qué es normal? ¿Qué es normal para el vendedor? ¿Qué es normal para usted? Joaquín hace sí, normal. Eso es normal para él. Pero tal vez para mí normal es tomarme así un café gigante. Entonces, eso está de manera implícita y yo lo doy por hecho. ¿Ya? Ocurre también, por ejemplo, el mismo ejemplo de la cafetería. Por eso me gustó bastante este texto que yo encontré. A mí me decían, me reclamaron una vez por un capuchino. Y me decían, no, es que este capuchino está malo. ¿Por qué estaba malo el capuchino? Yo no lo entendía, si así se vendía. Me decían, no, porque el capuchino va con crema. Pero ella infería que el capuchino en todos lados iba con crema, pero no era así. Ya, porque el capuchino en algunos lados se prepara con espuma de leche, en otros con crema, en uno lleva más leche que otras cosas. Entonces yo le explicaba que el capuchino que nosotros vendíamos era con espuma de leche, ¿ya? Y no era con crema. En otras cafeterías, por ejemplo, yo le daba otros ejemplos de cafeterías, se va a vender de esa forma. Entonces, eso era lo que pasaba. Nosotros a veces damos por hecho ciertas cosas dependiendo del lugar en donde nos encontremos, ¿ya? Pero no es así. Por eso no todo es como nosotros lo digamos así de manera directa, ¿ya? Entonces, cuando usted vaya a comprar un helado y diga, quiero un helado normal, no puedo decir normal porque tal vez para mí, como vendedora, un helado normal va a ser de 3 bolitas de helado y para usted un helado normal va a ser de una bolita. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que ser claros, ¿ya? Al momento de hablar. Ocurre entonces que muchas veces quizás la gente se equivoca, no porque esté hablando mal, sino que porque da por hecho ciertas cosas que no son de esa manera, ¿ya? Entonces, la información implícita, chiquillos, es algo que ustedes están teniendo a diario, todo el tiempo, ¿ya? Todo el tiempo nosotros estamos infiriendo, pero para poder inferir bien dentro de un texto tenemos que practicar. Ya tenemos que practicarlo y estar leyendo constantemente.
porque si no, no nos va a resultar bien, ¿ya? Entonces vamos a hacer un trabajo de comprensión lectora, ¿ya? Para quienes no estaban, vamos a repasar rapidito entonces, que vimos la información explícita entonces, que es todo aquello que está de manera directa y clara en un texto, que es algo que nosotros vamos a observar, vamos a sacar y vamos a responder, sin problema porque está escrito, ¿ya? Y lo implícito es aquello que no está de manera directa, sino que nosotros vamos a tener que buscar las pistas e ir viendo cuáles son las sugerencias que nos da el autor para poder descubrir qué es lo que nos quieren decir, ¿ya? Ahí revisamos unos ejemplos, chiquillos, quienes llegaron un poquito más tarde. Después los revisan bien, ¿ya? Y vimos que en realidad nosotros estamos todo el tiempo infiriendo cosas, ¿ya? Y descubriendo información implícita, ¿ya? Así que ahora vamos a hacer una comprensión lectora, chiquillos, vamos a trabajar con dos textos. Los vamos a relacionar, vamos a comparar, vamos a ver cuáles son sus similitudes y diferencias, y vamos a extraer información explícita e implícita de ambos. Yo en primera instancia voy a mostrarles los videos de YouTube, ¿ya? Y después vamos a tener los textos también para poder ir haciendo la comparación y no tener que escuchar todo de nuevo. Ya vamos a escuchar y a leer Ícaro y Dédalo y la Torre de Babel. Ya, esas son las dos cosas. Tía Paola, necesito saber si me voy a compartir pantalla, pero voy a compartir la otra ahora, de YouTube. No sé si se ve. Aquí. Ya. ¿Se ve que es de YouTube? Dedito para arriba, ¿se ve? Súper, ya chiquillos. Atentos entonces, por favor. Atentos, atentos. Hoy quiero contarles la historia de un soñador cuyo mito ha inspirado nuestro nombre. Un personaje que es ejemplo de ingenio y proyección, un constructor de alas. La historia comienza en la isla de Creta, en la antigua Grecia. Allí residían el arquitecto e inventor Dédalo y su pequeño hijo, Ícaro, ambos nacidos en Atenas. Le había encargado a Dédalo el diseño y la construcción del gran laberinto de Creta, el cual sería la prisión perpetua del Minotauro, una aterrorizante criatura que era mitad toro y mitad humano. El laberinto estaba tan perfectamente diseñado que era imposible salir de allí. El rey Minos estaba complacido con la construcción, pero no se sentía tan confiado de su efectividad. Por lo tanto, ordena que encierren allí a Dédalo y a su hijo, esperando que no pudieran escapar. Pero, dado que el propio Dédalo lo había diseñado, él sabía perfectamente el camino indicado para salir y escapó de ahí, fácilmente, junto a su hijo. Para evitar que Dédalo revelara el secreto del laberinto, el rey Minos lo envía a él y a Ícaro a un encierro interminable en la torre más alta, custodiada las 24 horas del día. En la torre, Dédalo y su hijo poco a poco comienzan a cansarse de la vida de prisioneros, tan monótona y rutinaria. Ansiando poder volver a Atenas, Dédalo piensa en la mejor forma de salir de la isla sin que los guardias del rey los descubran. Verán, Dédalo pasaba horas observando a las gaviotas que volaban alrededor de la torre. Observaba sus movimientos, su técnica de vuelo y la anatomía de sus alas. Tras un exhaustivo examen, Dédalo se decidió a construir sus propias alas para poder salir de la torre volando junto a su hijo. Cada día, Dédalo e Ícaro recolectaban las plumas que las gaviotas dejaban caer por el suelo de la habitación. Una vez que recolectaron suficientes, a Dédalo se le ocurrió una manera para unir las plumas con la cera de las velas que le servían de alumbrado, y así formó las alas que les llevarían a ambos hacia su libertad. En cuanto las alas estaban terminadas y muy sólidas, Dédalo enseñó a Ícaro la técnica de vuelo que había estudiado de las gaviotas, y pronto su hijo se convirtió en un experto. Una mañana, decidieron por fin salir a volar, y Dédalo le dio dos indicaciones clave a su hijo. No debes volar demasiado bajo, pues la humedad del océano podría dañar tus alas y volverlas tan pesadas que podrías caer al agua. Tampoco debes volar demasiado alto, pues el calor del sol podría derretir la cera de tus alas y también hacerte caer. Pero Ícaro ignoró las indicaciones de su padre, pues se sentía tan feliz de estar afuera de aquella triste y oscura torre
que comenzó a volar de arriba abajo, girando y revoloteando junto a las gaviotas. Cada vez que una de ellas volaba un poco más arriba, Ícaro subía cada vez más alto para alcanzarlas. En pocos minutos ya se encontraba muy por encima de la zona que su padre le había delimitado. Ya ni siquiera podía verlo o escucharlo. Cegado por el sol, comenzó a sentir sus alas cada vez más ligeras. La cera derretida caía y caía rápidamente, y sus alas comenzaron a perder sus plumas, poco a poco, una a una. Dédalo, tras la búsqueda desesperada de su hijo, logra ver a lo lejos a un ave gigante caer desde lo alto del cielo y hundirse al mar. Ese es el primero. La Torre de Babel es una significativa edificación mencionada en el Génesis, la cual fue construida por los hombres en tiempos inmemoriales y que se suele asociar con el histórico zigurate Temenanki de la antigua ciudad de Babilonia. La Torre de Babel no solo es una edificación clave en la tradición judeocristiana y mencionada en el Antiguo Testamento, sino también pertenece al ideario universal y su historia ha trascendido generaciones. Pero la leyenda de la torre reposa sobre una realidad, pues existía en efecto en Babilonia una construcción de varios pisos y de origen desconocido, que era ya restaurada en tiempos de Nabopolassar, fundador de la dinastía caldea. Incluso, esta construcción se llamaba Etemenanki, que puede ser interpretado como la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra, concordando con las principales interpretaciones del capítulo 11 del Génesis, que afirman sobre la construcción de la torre, que los hombres pretendían alcanzar el cielo. Una inscripción que data del tiempo de Nabopolassar señala: Marduk me ha ordenado colocar sólidamente las bases de la Etemenanki hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer de este modo que su cúspide llegue hasta el cielo. En otra inscripción, de los tiempos de Nabucodonosor, se precisa que la decoración de la cúspide estaba hecha de ladrillos de esmalte azul brillante, es decir, adornada del color del cielo, perfectamente adaptado para dar la impresión de que el edificio se perdía en el azul infinito. Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron: edifiquemos una ciudad, y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y dijo: si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces, y una vez allí, confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros. Así el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel. Allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Los hombres decidieron construir una gran torre, cuya cúspide llegara hasta el cielo, desafiando los límites terrenales que ellos poseían. Fue entonces cuando Jehová desciende para ver el trabajo de los hombres. Esto despertó su ira, viendo el orgullo de los hombres, y la insolencia que esto significaba. De ese modo, decidió confundir a los hombres sus lenguas, para que no pudieran entenderse. Así los dispersó Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque Jehová confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Esta torre fue destruida por los arameos y por los asirios. Esta fue reconstruida varias veces por los príncipes caldeos como era Nabopolassar. En los tiempos de Nabopolassar y Nabucodonosor II, la base de esta construcción habría sido un cuadrado de 92 metros de lado y su altura habría sido aumentada, de este modo se hacía una digna exponente de su poderío y grandeza. Según arqueólogos, esta torre escalonada pudo haber tenido de entre 60 y 90 metros de altura. Varios arqueólogos occidentales durante 4 siglos intentaron ubicar esta famosa torre bíblica, la buscaron en la zona del actual Irak, en Akarkuf en el oeste de Bagdad, y en Birs Nimrud en donde están situadas las ruinas de la antigua Borsippa, ubicada cerca de los restos de la antigua Babilonia. Robert Goldewey encontró una estructura en el 1913 en la ciudad de Babilonia que él identificó como la Torre de Babel. La Torre de Babel ha sido destruida y reconstruida en varias ocasiones. Recuerda que si
Entonces, los textos leídos, aquí ustedes van a tener que escribir esto, lo vamos a revisar la próxima semana. Ya este Power yo lo voy a mandar enseguida a la Javiera Álvarez y lo voy a subir a Webclass, ya para que lo puedan ver. Vamos a comparar los textos leídos, vamos a ver las diferencias primero que hay entre cada uno, voy a mostrar también los textos, ya también se los voy a mandar, y van a escribir las similitudes, ya. Además, van a ver cuál es la información que pueden inferir de ambos textos, ya ustedes solitos van a ir viendo qué cosas pueden inferir, ¿ya?